Muy bien, hermanos. Qué bueno cantarle a Dios, ¿no les parece, hermanos? Yo sé que todos en la vida, todos, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí ni de los que están afuera, están exentos de pasar problemas, situaciones difíciles, malas circunstancias. Pues ¿quién no pasa problemas en la vida? ¿No cree que la vida, aún así con sus problemas, no cree que la vida es bonita, hermanos? La vida es muy linda. Aunque uno esté enfermo, uno quiere vivir porque la vida es bonita, es un regalo de Dios. Aunque uno esté pero bien mal, extremadamente económicamente, uno quiere echarle ganas porque la vida es un regalo de Dios. Es algo muy precioso. ¿Cómo hay gente en la calle quitándole la vida a otras personas? Cuando la vida es un regalo maravilloso, hermanos, que Dios ha puesto en nuestras manos. Es que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de arrebatarle la vida a nadie. En el Antiguo Testamento, si Dios estableció la pena capital, fue precisamente como para darle una lección al mundo, a la sociedad, de que ninguno tiene el derecho de quitarle la vida a nadie más que solamente nuestro Dios. Hay gente hoy que está pasando pruebas muy duras y circunstancias muy difíciles, como esta señorita que le quitaron la vida a golpes en la cabeza esta semana en la ciudad de Santa Ana. Imagínense ahora 3 muchachas con otros 2 muchachos, ya 2 están en la cárcel, otra la están por capturar y otros 2 que están por investigar. ¿Cómo se les ocurre patear a alguien, golpearla? Una muchacha de 23 años, hasta quitarle, arrancarle lo más sagrado que Dios nos ha dado, que es la vida. Estamos, hermanos, en tiempos difíciles, estamos en circunstancias que realmente no sé cómo Dios va a obrar, como para que los hombres, los seres humanos, le demos la mirada a Dios, le demos el rostro a Dios. Porque estamos en una sociedad cada día más en decadencia tremenda, y esto nos hace también pasar a muchos cristianos por diferentes pruebas y circunstancias en la vida. Y todos somos probados de alguna manera. Hemos pasado, hermanos, en la vida circunstancias difíciles. Sin embargo, ustedes y yo como cristianos tenemos una maravillosa esperanza en las manos de Dios. Tenemos maravillosas promesas de que Dios está con nosotros. Tenemos maravillosas promesas que Él nos guarda y nos sostiene, y de eso debemos aferrarnos en una sociedad violenta como en la que estamos viviendo hoy en día. ¿Se acuerda hace 2 semanas el ex policía en Miami, en un teatro de cine, porque un señor estaba texteándole a la niñera de su niña de 3 años? Enfadado, el hombre agarra su pistola y mata al hombre que estaba texteando. Bueno, yo no sé, cada quien tiene circunstancias difíciles también en sus cabezas, pero hermanos, el control de Dios lo necesitamos en nuestras vidas, en medio de situaciones difíciles y en medio de pruebas y en medio de circunstancias. Debemos aferrarnos a la soberanía de Dios, a la mansedumbre de Dios, al control de Dios, para no sacarnos de nuestros sentidos y seguir haciendo la voluntad del Señor. Esta mañana, ¿cuál podría ser su actitud ante las pruebas? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuáles son aquellos gestos? ¿Cuáles son aquellos pensamientos? Aquellas reacciones que vienen a mi vida como hijo de Dios cuando soy probado por el Señor. Cuando paso pruebas difíciles como las que pasó el patriarca Job en el Antiguo Testamento. Job en la Biblia, hermanos, tuvo de una reacción negativa, entre comillas, a una reacción positiva después. En el momento Job, hermanos, dice la Biblia que hasta maldijo el día en que nació. Y también, hermanos, no solamente eso, él como que le dio una maldición a aquel que llevó el mensaje de que un varón había nacido. Imagínense, hermanos, qué triste para Job haber sido probado y haber sido zarandeado. Pero ¿cómo reaccionó Job? Job reaccionó primero como cualquiera podría de nosotros reaccionar ante una prueba. Una reacción natural muchas veces es entrar como en dudas. Dios, ¿por qué a mí? Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar este problema en mi vida, esta crisis?
¿Hasta cuándo voy a pasar con este matrimonio despedazado? ¿Hasta cuándo mis hijos van a enderezar sus vidas? ¿Hasta cuándo, Señor, se va a acabar este problema económico que estoy atravesando? Y son reacciones muy naturales, pero de las reacciones naturales tenemos que pasar, hermanos, a reacciones espirituales en nuestras vidas. Muchas veces, muchos cristianos podríamos comportarnos como personas del mundo, como si no tuviesen esperanza, como que si no hubieran grandiosas promesas en nuestras vidas. Como cristianos, la reacción que debemos adoptar, la actitud que debemos de tomar frente a las pruebas, debería de ser una actitud espiritual más que una reacción natural. Satanás, todos sabemos quién es Satanás. Satanás no es un personaje como lo describen en Halloween y en películas, con cachitos y cola y un tenedor grande. Satanás es totalmente diferente. Satanás es un ser, hermanos, real, que está para poner trampas, para poner tropiezos, tentaciones. Satanás está para hacernos caer y para destruir nuestras vidas si no tomamos una actitud positiva y espiritual frente a nuestras circunstancias. Mire, Satanás nos pone tentaciones para hacernos caer, pero Dios nos pone pruebas y circunstancias no para hacernos caer, sino para levantarnos y madurarnos en nuestra fe. Satanás nos pone trampas y tentaciones para devorar nuestra vida, pero Dios nos pone a prueba para aumentar nuestra paciencia, para mostrar nuestro carácter, para madurarnos en el Señor. Dice la Biblia que Dios nos prueba como el oro fino, como el oro refinado, para que después que hemos pasado por esa caldera del fuego, cada uno de nosotros haya sido probado como se prueba el oro. Y después que todo eso ha sido purificado, hay vidas santificadas, vidas que dependen de Dios, vidas con más sumisión al Señor, vidas que saben enfrentar las pruebas y las circunstancias con el gozo que viene de Dios. Así que Satanás nos tienta para hacernos caer, pero Dios nos prueba para purificarnos y para hacernos brillar. Nos prueba para que conozcamos su voluntad y crear en nosotros cada día más dependencia de Él. Las pruebas, hermanos, en la vida cristiana son como los canales que Dios usa para nuestra purificación, que nos conllevan hacia la madurez espiritual. Yo creo que por tal razón, sabiendo esto, debemos mantener una actitud correcta ante las pruebas. Muchos reaccionan, hermanos, con una actitud de enojo, con una actitud de enfado, con una actitud de reclamo hacia Dios por las pruebas que están atravesando. ¿Sabe qué es lo que sucede? Mi actitud frente a las pruebas, ¿qué es lo que revelan las pruebas? Mi actitud frente a las pruebas revela mi carácter, mi espiritualidad, revela mi madurez, mi estabilidad con Dios. Mi actitud frente a las pruebas, hermanos, evidencia mi dependencia de Dios, mi confianza, evidencia mi fe, mi fortaleza, evidencia la profundidad de mis raíces en donde yo estoy plantado. Cuando viene una prueba a mi vida, mi actitud, ahí, dependiendo de mi actitud, ahí se revelan también mis convicciones, mi lealtad, mi relación personal con Dios. Hermano, debemos tener sumo cuidado cómo reaccionamos frente a las pruebas. También frente a las pruebas, mi actitud podría reflejar mi falta de carácter, mis temores, mi desánimo, mi inseguridad, mi inestabilidad. Frente a las pruebas yo puedo mostrar mi inmadurez, mis debilidades, puedo mostrar mis dudas, mi falta de fe y mi falta de dependencia en las promesas de Dios. Cuando viene una mala circunstancia, una crisis a mi vida, solo hay dos reacciones: depender de Dios o simplemente desanimarme y dejar a Dios. Muchas personas en medio de su prueba, en lugar de correr hacia Dios, corren en dirección contraria, alejándose de Dios, porque piensan de que ellos
no deberían estar pasando, hermanos, esa prueba que están atravesando. Podrían tomar una actitud de abandono de Dios, una falta de carácter espiritual. Hermanos, hay un salmo, no vamos a leerlo, pero en el Salmo 73, léanlo en su casa. El salmista Asaf atravesaba una de las peores circunstancias en su vida. ¿Sabe quién era el salmista Asaf? Era el director de la orquesta o el director del ministerio de alabanza del templo de la casa de Dios. ¿Sabe cuántos músicos dirigía este hombre? 4,000 músicos para adorar a Dios. ¿No se habrá hecho loco Asaf con 4,000 músicos? Si cada músico tiene su teoría, si cada cantante tiene su opinión, ¿cómo se volvería Asaf con 4,000 músicos? Una orquesta que adoraba al Señor. Pero en el Salmo 73 él llega a decir en medio de sus pruebas: en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia. Y después él reacciona porque Dios habla a su vida en medio de la prueba. ¿Y sabe qué dice Asaf al final? Al final Asaf dice: hasta que entrando en el santuario de Dios conocí el fin de ellos. Como que Asaf tenía que entrar a la casa de Dios, a la presencia de Dios, para entender que su reacción natural debería de cambiar a una reacción espiritual con Dios. Hermanos, lo más natural en medio de una prueba, y les digo, es quizás renegar en contra de Dios y decir: Dios, pero ¿por qué a mí? Y otra vez esta prueba, no termino de salir de esto cuando ya me viene la otra. Mis queridos hermanos, reacciones naturales, pero Dios desea que de una reacción natural pasemos a una reacción espiritual, que significa dependencia de Dios. Vayamos a la Biblia esta mañana en San Juan capítulo 16, versículo 33. Miren lo que Dios nos dice este día. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. Dice la Biblia, Juan 16, 33. Dice la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Leamos juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice el Señor? Para que en mí, hablando de Él, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En voz alta, hermanos, en voz alta. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire cómo el Señor Jesucristo antepone primero la paz para luego decir que en el mundo vamos a tener problemas y dificultades. Porque lo que el Señor hace es primero establecer el fundamento de la paz, porque Él sabe que vamos a necesitar la paz. Él sabe que en medio de los problemas perdemos la paciencia, perdemos el gozo, perdemos la esperanza. Él sabe que en medio de un problema nos sentimos, hermanos, aislados. Nos sentimos como que vamos cayendo en un pozo sin fondo, como que vamos en un túnel sin luz y que no vemos la salida. Pero Dios nos ha dicho: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Necesitamos establecer un ambiente de paz en nuestros corazones, porque, hermanos, la paz nos debe de preparar para esos momentos en el cual Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. ¿Y quién no tiene pruebas? Pruebas económicas en la vida. Mira, hermano, es tan alarmante. A veces nosotros creemos que no tenemos mucho y nos quejamos de tantas cosas. Nos quejamos de lo que comemos, nos quejamos del trabajo que tenemos. Hermano, el trabajo, por muy sencillo, por muy humilde que usted tenga, es el medio que Dios le ha dado para sostener a la familia. Usted podría decir: pero que apenas gano $7 la hora. Hermano, es el medio que Dios le ha dado para sostener a la familia. Imagínense que no ganara nada. Y a veces nos podríamos quejar de todas las cosas, de la ropa, aunque aquí en Estados Unidos por ropa no se preocupe. Usted abre su closet y se le viene toda la ropa encima. Pero le digo una cosa: muchas veces, hermanos, nos quejamos de todo porque no tenemos $1, porque no tenemos $10.
¿Sabe cuánto es la población del mundo hoy en día? Somos más de 6.000 millones de personas en este planeta Tierra. Más de 6.000 personas en este planeta Tierra. Y les digo, hermanos, en esta semana, en California, los hispanos rompimos la estadística. En California, los americanos ya no son la mayoría. Somos los hispanos. Hispanos al poder. Hispanos al poder. Bueno, hace todavía la semana pasada, los americanos eran el 39% de la población aquí en California. Del 39 pasaron al 38 y nosotros, hermanos, los salvadoreños, los mexicanos, guatemaltecos, los nicaragüenses, los costarricenses, ecuatorianos, bolivianos, venezolanos, costarricenses, hermanos, hemos llegado a ser la mayoría aquí en el sur de California. Tomémonos California, hermanos. Bueno, y a veces nos quejamos. Y nos quejamos por tantas circunstancias. Lo que iba a decirle es que en medio de estos de más de 6.000 millones de habitantes en el mundo, hay 3.000 millones de personas que viven solamente con $2 al día. Hermano, ¿no le causa a usted como vivir con $2 al día? Cuando estamos hablando de que más de 2.000 millones, más de 3.000 millones de personas están viviendo con solo $2 al día. Y 1.000 millones de personas están viviendo con $1 al día. Esto, hermanos, es para irse de espalda y decir: Dios, te doy gracias, porque aunque yo creo que tengo muy poco, hay gente que tiene más poco que nosotros. Te doy gracias porque yo me quejo de la comida cuando hay gente que no tiene que comer. Por eso, hermanos, en medio de las pruebas, en lugar de reaccionar con una actitud de quejarme en contra de Dios por lo que tengo, por lo que me pasa, por las circunstancias que me están atravesando en estos momentos, en lugar de todo ello, dense cuenta, mis queridos hermanos, que lo que tenemos nosotros es mucho para honra y para gloria de Dios. Frente a mis pruebas, lo que la Biblia me dice es que yo debo de mostrar, hermanos, una actitud de no soltarme de la paz de Dios. No soltarme de la paz de Dios, porque Él mismo lo dijo, que debemos de tener paz, porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Debemos de buscar al Señor con toda confianza. No debemos permitir, hermanos, que las pruebas nos roben la esperanza. No me dejo esclavizar de mis problemas, porque yo confío en que tarde o temprano las cadenas de mis problemas, hermanos, serán quebradas, y una vez más volveré a cantar y a orar y a adorar con la libertad que tengo en Cristo Jesús. Probablemente ahorita los problemas me están atando, me están haciendo reaccionar con una actitud normal, natural, pero Dios desea que pases a una actitud espiritual, una actitud de fe, una actitud de oración. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y que dice al final, hermanos: porque juntamente con la tentación el Señor nos dará la salida para que podamos soportar. Así de sencillo. Una reacción espiritual: Señor, estoy confiando en ti en medio de mi problema, en medio de mi angustia. Señor, no me voy a soltar de tu mano, yo quiero seguir teniendo tu paz. Otro punto es que en medio de mis pruebas, hermanos, yo debo saber esperar en el Señor sin llegar al punto extremo de la desesperación. Yo sé que las pruebas, los problemas a veces nos desesperan, nos inquietan, pero por eso el Señor Jesucristo dijo: hey, no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es tu desesperación? ¿Cuál es tu ansiedad? Saber esperar en el Señor en su tiempo es parte de su voluntad. ¿Sabe, hermano? El Salmo 31:15 me gusta mucho, porque la Biblia dice: en tu mano están mis tiempos. Salmo 31:15: en tu mano están mis tiempos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mis queridos hermanos,
que Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. ¿Por qué nos desesperamos? Sabe que Dios nunca llega más tarde ni más temprano. Dios llega en el momento justo que tú lo necesitas. No nos desesperemos. En medio de la crisis necesitamos, hermanos, saber esperar en el Señor. Mira el versículo 5 de este salmo, lo que dice. Dice la Biblia: guarda silencio ante Jehová. El versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué dice la Biblia? Y Él hará. ¿No es este? El versículo, ¿qué les digo? El versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Versículo 7. No, pero no es ese, estoy confundido con la cita, pero es el Salmo 37. Mire lo que dice 37:5. Es muy bonito porque aquí Dios nos dice, 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué dice Dios? Y Él hará. 37:5. Ahora el versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera. ¿Qué dice la Biblia? Y espera en Él. Guarda silencio. Cuando hablamos de guardar silencio, ¿qué le viene a la mente? Quietud, relajamiento, tranquilidad, meditación. Guarda silencio. Que vayamos delante del Señor con una actitud de quietud, esperando el momento en que Él obrará en nuestras vidas. Dios está trabajando en favor de cada uno de nosotros. En medio de nuestras pruebas y frente a nuestras circunstancias, hermanos, Dios continúa trabajando para sacarnos adelante. Otro punto es que frente a las pruebas, yo debo buscarlo, hermanos, incesantemente en oración. En el capítulo 5 del libro de los Salmos, encuentro algo muy maravilloso en los versículos 1 al 3. Decía el salmista David: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Versículo 2: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿No le parece que es maravilloso lo que debemos hacer? Hermano, frente a sus circunstancias, póngase en una actitud de oración incesante. David lo hizo, David lo hacía, y él decía: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y mire qué dice: y esperaré. Hay que esperar, hermanos, el momento precioso de Dios. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Sabe que por desesperarnos nos va mal? Nos va mal en los negocios, en decisiones que tomamos en el trabajo, en decisiones que tomamos quizás con nuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos dispuestos a esperar en oración en el Señor. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y Filipenses 4 dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con todo ruego, súplica y acciones de gracias. Necesitamos orar. Hay que buscar al Señor en oración y hay que acercarnos a Él con fe. Porque Hebreos 11:6 dice: porque sin fe, ¿qué es, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos buscar a Dios en oración. ¿Les gusta orar, hermanos? Amén. Muy bien. Otro punto es en la Biblia nos dice en Hebreos 13:15, es un punto muy interesante. Una actitud más que yo debo de tomar frente a las pruebas es tener, hermanos, una actitud de adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Le voy a decir por qué. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero qué bonito es cantar aquí en la iglesia cuando todo va bien. Pero en medio de una prueba, como que se nos hace un poco más difícil cantar. Por eso el autor a los Hebreos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios
¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cómo necesitamos en medio, frente a la prueba, en lugar de quejarnos y de renegar? Y está bien llorar. ¿Quién no ha llorado? ¿Habrá alguien aquí que nunca haya llorado? Levante su mano el que nunca haya llorado. ¿Está bien? Si cuando nació le dieron la primera nalgadita y fue el primer grito que dio. Hay quienes somos llorones por naturaleza, sentimentales y que lloramos. Esta semana escuché yo una canción, puse el televisor y escuché una canción que, créame, que me puso a llorar esa canción. Nada que ver con mujeres ni nada de romano, con mujeres como tú, no. Era una canción dedicada a las mamás. Y esa canción decía la letra, decía esta canción que el hermano llega a visitar a su hermano y le dice: hola hermano, ¿cómo estás? Veo cómo te has enriquecido, veo qué casa más grande tienes, veo qué auto lujoso más lindo tienes, veo cómo tu familia se ha engrandecido, pero has olvidado algo. ¿En dónde está la foto de nuestra madre en la casa? Y luego decía la canción: mi madre cómo se preocupó por ti, por tus estudios, cómo se sacrificó para llegar a hacer lo que hoy tienes. Y le volví a decir: y te recuerdo una vez más, ¿en dónde está la foto de mi mamá en esta casa? Entonces me invadió un sentimiento tremendo, como usted no tiene idea. Porque como mi mamá está con el Señor, y los que no tenemos nuestra mamá sabemos que estos momentos así, escuchar algo así, nos hace reaccionar. Y lo que yo quiero decirle es que si tiene pruebas, llore. Si pasa circunstancias difíciles, llore, hermano, que no le dé pena llorar. Nadie lo va a criticar si llora feo o bonito. Bueno, ¿quién llora bonito? El único que llora bonito aquí soy yo. Pero nadie nos va a criticar la forma de llorar. Pero en medio de una prueba, qué difícil es cantarle a Dios. Y por eso Dios nos dice que hay que ofrecer ¿qué? Sacrificio de alabanza. Necesitamos, hermanos, pero frente a las pruebas, ¿sabe qué también? Y para ir terminando, frente a las pruebas debemos de saber que Dios nunca nos abandona en medio de la aflicción. Y cuando usted comienza a cantarle a Dios, créame que los muros se pueden venir. La Biblia dice que los muros de Jericó se vinieron cuando el pueblo de Dios comenzó a adorarlo, comenzó a bendecirlo, comenzó a cantar. Necesitamos cantar en medio de la prueba. Aunque haya dolor en el corazón, debemos expresar, como dice la Biblia, hermanos, alabanza de sacrificio, alabanza que confiese en el nombre de nuestro Señor. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él dijo: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y el Señor lo afirma y dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús dijo: el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Yo debo de confiar en esas promesas maravillosas del Señor. Hermanos, estamos en las benditas manos del Señor. Frente a mis pruebas, yo tengo que tener paciencia. La Biblia dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso mis pies, hermanos, sobre las peñas y enderezó mis pasos. Y la Biblia dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Hermanos, frente a las pruebas, mantenga una actitud de gozo. Y recuerde que las pruebas son para perfeccionar su vida, para llevarlo al clímax del conocimiento de Dios. Su prueba le hace fuerte frente a las debilidades. Las pruebas le llenan de fe, paciencia y fortaleza. En medio de las pruebas podemos declarar, y esto sí quiero que lo leamos para terminar. Habacuc
Mira lo que dice, y vamos a leerlo en voz alta, lo que dijo el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Vamos a ponernos de pie para leer este pasaje tan maravilloso, para que usted vea que en medio de la prueba debemos de tomar la actitud espiritual como el profeta Habacuc. Leamos juntos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tenemos un Dios amoroso, un Dios poderoso, que en medio de la prueba, hermanos, nos sostiene. Con todo yo me gozaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Démosle un aplauso al Señor, porque su presencia es real en medio de nuestras pruebas. Padre, gracias por tu amor, gracias por todas tus bendiciones. Guárdanos, bendícenos, protégenos, ayúdanos a salir adelante en medio de circunstancias difíciles. Yo sé que tu mano nos sostiene y tu mano nos bendice. Bendice nuestras ofrendas y te lo pido todo en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Así como estamos, hermanos, cantemos un canto de despedida mientras diezmamos.